el día de hoy tienen la oportunidad de escuchar la sustentación de la tesis doctoral de mi autoría. Saludos a los doctores Fernando López, al doctor Marco Hernández, al doctor Carvalho y al doctor Soto. Estamos aquí reunidos para sustentar la tesis doctoral cuyo título es Determinación de los factores financieros y ambientales que hacen posible la sostenibilidad de los planes de gestión ambiental en las universidades del Estado. Caso Universidad de Cartagena 2011-2015. Pero no sin antes contarles de dónde surge esta investigación. Es el producto del recorrido de un cúmulo teórico epistemológico que ha hecho el autor del análisis de unos artículos científicos relacionados con los temas financieros, ambientales y sociales, y además antecede a esta investigación el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Universidad de Cartagena, elaborado también por mí como requisito para dar el título de magíster en la Universidad de UCI en el año 2012. Partiré diciendo que para determinar estos factores, el autor, con apoyo de los expertos, del juicio de expertos, partió del decreto 111 del 15 de enero de 1996, en el que establece que todas las actividades que se desarrollan dentro de las universidades deben reflejarse en una herramienta conocida con el nombre de presupuesto. Investigando y analizando los presupuestos de las universidades del Estado, nos dimos cuenta que estos presupuestos estaban formados por un presupuesto de ingresos y por un presupuesto de gastos, siendo entonces estos dos los elementos que identificamos o determinamos como factores financieros. Así bien, para determinar los factores ambientales, también partimos de otro decreto, el decreto 456 del 2002, que en Colombia rige la gestión de los planes ambientales institucionales. Y en este decreto se establece que la gestión de los planes institucionales de gestión ambiental debe considerar por lo menos buenos días. Saludos especiales a todas las personas que integran la gran familia UCI. Saludos al doctor Fernando López, al doctor Marco Hernández, al doctor Carvalho y al doctor Soto. Y a todas aquellas personas que por alguna razón tengan la oportunidad de mirar esta sustentación de tesis doctoral de mi autoría. Mi nombre es Jenny del Socorro Gómez Bernet y me corresponde sustentar la tesis cuyo título es Determinación de los factores financieros y ambientales que hacen posible la sostenibilidad de los planes de gestión ambiental en las universidades del Estado, caso Universidad de Cartagena 2011-2015. Pero no sin antes explicarles de dónde surge esta investigación. Esta investigación es el producto de un cúmulo teórico, epistemológico y ambiental que el autor ha ido analizando e investigando junto con la lectura de artículos científicos que se relacionan con los temas financieros, ambientales y sociales. Antecede además a esta investigación la elaboración del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Universidad de Cartagena, el cual fue elaborado como requisito para optar al título de magíster en la Universidad de UCI en el año 2002. Deseo explicar que para determinar los factores financieros, el autor, el investigador, con apoyo de los juicios de expertos, partieron del decreto 111 del 15 de enero
y gastos. Asimismo, para determinar los factores ambientales, partimos del decreto 456 del 15 de enero de 1996. Este decreto rige la gestión de los planes de gestión ambiental y establece que en la gestión de estos planes se debe considerar por lo menos el uso eficiente de la energía eléctrica, el uso eficiente del agua y el manejo adecuado de los residuos. El investigador, por considerar que esta investigación está dirigida a una institución de educación, sumó a los elementos ambientales la educación ambiental. Algo muy importante que también hemos dicho es que, pese a que el título no se denomina el factor social, esta investigación da gran importancia y relevancia al factor social, considerando que está formado por los estamentos universitarios. De modo que también el factor social juega un papel muy destacado en esta investigación, el cual está representado por estudiantes, docentes, trabajadores y administrativos en general. Para el desarrollo de esta sustentación, hicimos una estructura, introducción, marco de referencia, metodología y análisis e interpretación de los resultados. Son muchos los problemas ambientales que aquejan al país, al mundo y por ende a las universidades. Van desde el uso del agua y de la energía eléctrica hasta la contaminación de los suelos y del aire, producto de los vertimientos que el hombre hace a la naturaleza. Las universidades, con esto del deterioro ambiental, se han dedicado a investigar y a enseñar sobre el medio ambiente. Pero investigaciones como estas muestran que no es suficiente investigar y enseñar. Hace falta también poner en práctica los resultados producto de las indagaciones. Es aquí precisamente donde los planes institucionales de gestión ambiental toman gran importancia, vistos estos como una herramienta que puede establecer el equilibrio entre los factores financieros, ambientales y sociales universitarios. En todo este estudio, entonces, identificamos la pregunta problemática. ¿Cuál es la situación ambiental que actualmente están enfrentando las universidades públicas? Y después de esta pregunta surgen muchas otras que hacen el todo de esta investigación. Esta investigación es conveniente porque servirá como guía para investigaciones ambientales universitarias. Promueve el consumo eficiente del agua y la energía eléctrica. Beneficia a directivos a quienes invita a presupuestar cuáles serán sus gastos en materia de consumo de agua y de consumo de energía. A toda la comunidad universitaria porque promete por la protección y el respeto del medio ambiente. Ayudará a mejorar el entendimiento de la problemática ambiental en las universidades. Y algo muy importante es que esta investigación desarrolla una teoría integral que incluye los factores financieros, ambientales y sociales en la comunidad universitaria. Pues bien, lo innovador de esta investigación es precisamente eso, el análisis de estos tres factores en un contexto universitario. Es viable porque la revisión bibliográfica indica que existe material suficiente para realizar la investigación y existe también la disposición y la buena voluntad para llevarla al feliz término. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Pues ya lo dijimos al inicio. Determinar los factores financieros y ambientales que permitan la sostenibilidad de los planes institucionales de gestión ambiental en las universidades del Estado, caso Universidad de Cartagena, 2011-2015. Y para lograr ello, se hace necesario alcanzar objetivos como diagnosticar la situación ambiental
financieros en la gestión ambiental universitaria y finalmente un objetivo específico también que es analizar la relación que existe entre los factores ambientales, sociales y financieros en los planes de gestión ambiental universitarios. Tiene esta investigación un marco de referencia constituido por un marco antropológico, un marco teórico, un marco conceptual y un marco legal. El marco antropológico, Hayek en 1972 decía que ha sido las finanzas, el sector productivo, el ambiente y la sociedad una de las preocupaciones más persistentes de los antropólogos. En el marco teórico consideramos la norma ISO 14001 en el plan de gestión ambiental del distrito de Cartagena, el plan de ordenamiento territorial, la Constitución Nacional de Colombia y literaturas especializadas en finanzas y el ambiente. Autores como Eutimio Soto, como Oscar de León, han sacado libros que nos hablan de las finanzas y de la importancia de estas dentro de las instituciones. Existen teorías como conceptos a favor de la determinación de los factores financieros, ambientales y sociales y en pro de la sostenibilidad de los planes de gestión ambiental universitarios. En la conferencia sobre las Naciones Unidas sobre medio humano se realizó en Estocolmo en 1972, se consideró la sostenibilidad como el crecimiento de la industrialización sin dañar el ambiente. La ONU en el 2004, en su informe Nuestro Futuro Común, conocido también como Informe Brundtland, definió desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. Y así pudiéramos hablar de una cantidad de cúmulos teóricos que han dedicado sus esfuerzos a mejorar la parte ambiental y a establecer el equilibrio entre el ambiente universitario. En el marco conceptual consideramos dentro de algunos conceptos el medio ambiente, el impacto ambiental, agua potable, uso eficiente de la energía, la regulación ambiental. En la conferencia de Estocolmo en 1972 establece que es indispensable una educación en labores ambientales dirigidas tanto a las generaciones jóvenes como a adultos y que preste la debida atención al sector de la población menos privilegiada. El Plan Institucional de Gestión Ambiental en el Decreto 456 de 2008, que fue el que al inicio mencionamos, se concibe como el instrumento de planeación ambiental de mediano y corto plazo. Mediano, corto y largo plazo. Y dentro del marco legal tenemos la Constitución Política Colombiana de 1991, que en su título 2, capítulo 3, menciona los derechos colectivos y del ambiente, además de otros decretos y otras leyes que rigen, tales como la Ley 99 de 1993, emanada por el Ministerio de Medio Ambiente, la Ley 115 de 1994, la ISO 14001. Es la norma internacional que define los procesos para controlar y mejorar el rendimiento del medio ambiente de las organizaciones. Y cabe notar también que una de las teorías pirámides de esta investigación es la de Alcaraz, que en el 2008 habló sobre las tres dimensiones financieras, la dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión social. Esta teoría de las tres dimensiones
estratégico de la Universidad Nacional. Con estas herramientas se identificó la relación que existe entre los factores financieros, ambientales y sociales y se indicaron las áreas a las cuales se asignan recursos para mejorar el tema del medio ambiente en las universidades. Sumado a lo anterior, el investigador, con apoyo del juicio de expertos, aplicó la matriz de priorización o matriz de evaluación, más conocida como MEP, y aplicó también la matriz IGO, importancia versus gobernabilidad. En el diseño de la metodología de la información es importante señalar que era una población constituida por varias ramificaciones, pues al ser una universidad, los estamentos universitarios son docentes, trabajadores, estudiantes, y dio una población total de 22.298. A esta se le aplicó la fórmula de población finita, por considerar que se conocía el número de habitantes y que era menor de 100.000, dando como resultado una muestra de 370. Bueno, pero ¿qué arrojó el diagnóstico de las universidades del Estado? En términos generales podemos decir que las universidades en Colombia son más las universidades privadas que las universidades públicas. Entiéndase por universidades aquellas que tienen la denominación de universidades, excluido en este caso las fundaciones, las cooperaciones. En Colombia, las que tienen la denominación de universidades, en las universidades del Estado constituyen 32 y en las universidades privadas son 48. Contrariamente a esto, son más los estudiantes que ingresan en las universidades del Estado que en las universidades privadas. Tal situación ha llevado al Estado y a las instituciones de educación superior del Estado a preocuparse por el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar y lograr la efectividad. En Colombia se ha venido legislando en coherencia con las instituciones internacionales acerca del ambiente. Se han hecho diplomados, se han hecho seminarios, conferencias, etc. Lastimosamente, el avance que se nota con relación a este tema es muy lento en comparación con la afección negativa que causa el género humano al medio ambiente. Al visitar las universidades también nos dimos cuenta que ellas aterrizan el tema de ambiental a través de los acuerdos, de las resoluciones, mediante programas, actividades, proyectos ambientales, desde sus cátedras, desde sus microcurrículos. Tienen docentes con el área de este conocimiento, pero a pesar de esto se nota también que son muy pocos los líderes ambientales que existen en las universidades. Y esto se debe a que la comunidad universitaria desestima la importancia que tiene el ambiente y las personas que lideran estos temas pues no toman decisiones, lo que debilita un poco la efectividad o el logro alcanzar. En cuanto a la importancia del agua, cuando nosotros decimos que sin agua no hay vida, de alguna manera hemos explicado cuál es la importancia del agua. Son muchos los lugares en el mundo que no acceden al agua, hogares a los que no llega el agua potable. De manera que aquellos hogares a los que el agua llega son privilegiados. El Ministerio Ambiental ha dicho que el 71% de la superficie del planeta está constituido por agua, que de este 71%, el 97.5% de los recursos hídricos de la tierra es agua salada y el 2% restante es agua dulce. De este 2%, señores, solo la tercera parte de todo
y en los glaciares. Y 5 millones de kilómetros cúbicos son aguas subterráneas. Y los otros 5 millones corresponden a aguas superficiales. De estas, el 1% es fácilmente accesible. En este sentido, podemos mirar que la importancia del agua es tremenda. Realmente es muy poco el porcentaje de agua al que tenemos acceso y son muchos los usos que el hombre se ha ideado. El ser humano ha ideado el uso de agua en diferentes formas, no solamente a nivel de su vida cotidiana, sino también a nivel de la producción o de la industrialización. Lo que ha hecho que hoy hablemos del agua como un recurso escaso. De allí la importancia del agua, del uso del agua en las universidades. Y es que debemos entender que si hacemos uso eficiente del agua, no solo contribuye a disminuir los gastos por concepto del consumo de agua, sino también estamos contribuyendo para la humanidad. Hemos visto que no es un problema solo de las 4 paredes de una universidad, sino que es un problema de humanidad. Y en ese sentido, la importancia del agua desde cualquier lugar es realmente importante. Al hablar de la energía eléctrica, miremos todo lo que satisface la energía eléctrica en nuestras vidas y de esa manera pudiéramos decir que es tan importante que nos da bienestar social. Pero con esto de la degradación del medio ambiente, con lo de la globalización, el Ministerio de Minas ha dicho que en los últimos 20 años la energía eléctrica se ha duplicado y que por los fenómenos naturales que ocurren se augura que esto va en ascenso. Para hablar de la importancia del manejo adecuado de los residuos, basta con preguntarnos qué sentimos cuando pensamos en residuos o en basura. La respuesta a estas preguntas realmente responde sobre la importancia del manejo adecuado de los residuos. Y el manejo adecuado de los residuos es tan importante que ya es cuestión de vida. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el problema de los residuos en los países industrializados es muy grave, a tal punto que los residuos han logrado traspasar la frontera de los países industrializados, lo que ha ocasionado que afecte la salud y la vida del resto de la humanidad o del planeta. Acerca del manejo adecuado de los residuos, son muchas las normas que se han dado para mejorar y para lograr el respeto y la conciencia por estos residuos que en algunas ocasiones pudieran ser reutilizados. Para el caso de las universidades producen residuos porque los residuos los producimos todos los grupos. Todos producimos residuos y a todos nos afecta. En este sentido, podemos decir que para que se realicen las actividades de las universidades, en el normal desarrollo de ellas se generan residuos. Lo verdaderamente importante es que existen residuos que se pueden reutilizar. Notábamos, por ejemplo, que las universidades del Estado son muy pocas las que tienen centro de acopio. Y el centro de acopio es lo que permite clasificar, reciclar y reusar los residuos. En cuanto a la evaluación ambiental, en esta investigación es considerada el eje central para transformar la comunidad universitaria. Consideramos que es a través de la educación, a través de la capacitación, de la formación, cómo podemos cambiar el comportamiento, la actitud que asume la población universitaria ante el tema ambiental. Entre la importancia de los factores financieros podemos destacar entonces el ingreso y los gastos, que fueron los elementos que identificamos con el decreto 111 del 15 de enero de 1996, el cual dispone lo siguiente para las universidades. El presupuesto tendrá la totalidad de los gastos públicos que se deben realizar durante la vigencia fiscal
crédito alguno que figure en el presupuesto. Lo que quiere decir que todo y cada uno de los gastos o de los ingresos que tengan las universidades deben estar contemplados dentro del presupuesto. De allí que los elementos identificados como financieros fueron los ingresos y los gastos. Pero cabe decir que la parte financiera aparece desde la humanidad. Cuando el hombre tiene la necesidad de realizar actividades como la caza, la pesca, lo que hace es que toma de la naturaleza, del medio ambiente, los recursos. Allí está interactuando la parte ambiental. Luego lo transforma. Cuando lo transforma, lo convierte en bienes, y estamos hablando de la parte económica, y luego se lo entrega a la comunidad o a la sociedad, y estamos hablando entonces de la parte social. La Constitución Política, en su artículo 252, dispone además de lo señalado en esta Constitución. La ley orgánica del presupuesto regulará lo concerniente a la programación, modificación, ejecución de los presupuestos de la nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados, cualquier nivel administrativo y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales. Esto no es más que la confirmación de que los aspectos financieros, los factores financieros identificados en esta investigación son de gran importancia que se reflejen en los presupuestos de las universidades. Vemos aquí el presupuesto de las universidades públicas compuesto por un presupuesto de ingresos y por un presupuesto de gastos. Este es más o menos el modelo de los presupuestos de las universidades públicas. Ahora bien, después de identificados los factores, establecida la importancia, aplicamos la matriz DOFA, con el cual se hizo un análisis interno en el que se identifican las debilidades y fueron ellas baja conciencia ambiental, los gastos financieros ambientales han disminuido en el tiempo, comportamiento ambiental no adecuado, falta de compromiso ambiental por parte de la comunidad universitaria hacia la destrucción del patrimonio de todos. Aún cuando se aplica la clasificación de los residuos por el personal de hacer, se debe mejorar el proceso de manejo del residuo. Para el análisis e interpretación de los resultados, el investigador, con apoyo del curso de expertos, analizó los factores internos, aplicando la matriz MEFI, más conocida como matriz de priorización o matriz de evaluación, y aplicando la matriz IBI. Para el caso de la matriz MEFI, se dio a las observaciones una valoración de 1 a 5, constituyendo 1 el total desentendimiento por parte de la comunidad universitaria en lo que se relaciona al medio ambiente y recursos nulos asignados para mejorar el medio ambiente, representando el 5 entonces lo ideal, es decir, total compromiso y responsabilidad por parte de la comunidad universitaria en lo concerniente al ambiente y asignación de recursos para las áreas que apoyan la parte ambiental universitaria. En este sentido, se estableció una relación de la siguiente manera. El factor social se relacionó con la educación ambiental. El factor financiero se relacionó con las áreas a las cuales se le asignan recursos para mejorar el medio ambiente, y el factor ambiental se relacionó con el manejo de los residuos, el consumo de la energía eléctrica, el consumo del agua y con la educación ambiental, dando como resultado lo que observamos en esta gráfica. En la matriz de priorización o evaluación MEFI, el investigador, de acuerdo con los expertos, conceptuó que en relación con los factores ambientales y sociales se identifican un total de tres priorizaciones. La primera, fortalecer los recursos financieros invertidos en las áreas. Segundo, crear presencia ambiental en la sociedad universitaria. Y como tercero, fortalecer el manejo eficiente de los residuos por parte de la comunidad universitaria. Las tres priorizaciones deben apuntar al mejoramiento del comportamiento ambiental como una de las priorizaciones mayormente identificadas. Como vemos en el cuadro,
en el análisis de los factores internos se denota con 2 el comportamiento ambiental, lo que invita a que estas 3 priorizaciones, fortalecimiento de los recursos financieros invertidos en las áreas, conciencia ambiental en la sociedad y el fortalecimiento del manejo de los residuos, deben apuntar al mejoramiento del comportamiento ambiental. Estos mismos factores internos analizados mediante la matriz de priorización fueron evaluados con la matriz IGO, es decir, se realizó un análisis de importancia versus gobernabilidad debido a que las estrategias, políticas y actividades deben ser importantes, pero también deben poder ser coordinadas y gobernables. La implementación de la herramienta IGO se hizo con apoyo del juicio de efectos, quienes hicieron una valoración de 1 a 5, considerando 1 como el nada importante, el nada gobernable, y 5 como el muy importante y totalmente gobernable. Se tomó como eje de las X la importancia y como eje de las Y la gobernabilidad. En el plano se forma entonces una nube de puntos que hacen un patrón de lado para cada factor identificado. Se divide el plano en 4 ejes. En el eje 1 se ubican los factores menos urgentes, pues tienen alta gobernabilidad pero poca importancia. En el eje 2 se ubican los factores inmediatos, tienen mayor gobernabilidad y mayor importancia. Se considera este el eje de focalización del sistema. En el eje 3 se ubican los factores menos importantes y menos gobernables, considerados estos como menos urgentes. En el eje 4 se ubican los factores más importantes pero menos gobernables, lo que hace que estos factores ubicados en el eje 4 constituyan los factores retos. De acuerdo con lo planteado en esta gráfica, se tiene entonces que los factores considerados en el eje 2, que es el eje de focalización, fueron gestión ambiental, gasto financiero, tipo de investigación, ISO, medios de comunicación, programas académicos, consumo de agua, comité ambiental, administración ambiental, consumo de energía y conocimiento ambiental. Los factores internos evaluados en la matriz MEFI también fueron considerados en la matriz IGO, y esto se debe a que hay que implementar estrategias y políticas, pero aunque muchas estrategias son importantes, no todas son gobernables. Podemos combinarlas a través de la administración universitaria. En ese sentido, se hace necesario identificar qué factores internos son importantes y qué factores internos son gobernables. De modo que se aplicó la matriz IGO, que consiste en un plano cartesiano que muestra 4 ejes. Debo decir que se dio una valoración a los factores internos de 1 a 5, donde 1 representa nada importante, nada gobernable, y 5, muy importante, totalmente gobernable. Para el caso de los factores que se ubican en el eje 1, consideran los factores que son poco importantes, pero de gran gobernabilidad. Los
Estos fueron los factores identificados entonces ya acá de manera más clara en el eje 2, que constituye el eje de priorización o el eje inmediato, que es muy gobernable y que es importante: la gestión ambiental, el gasto financiero, los grupos de investigación, los medios de comunicación, los programas académicos, el consumo de agua, el comité ambiental, la integración de calidad de consumo de energía y el conocimiento ambiental. Los que estamos viendo en esta pantalla son los factores que se ubican en el eje 4. Recordemos que el eje 4 es el eje de los retos. Es el eje que considera aquellos factores que son muy importantes pero que no son gobernables. Es decir, estos factores influyen en el éxito del proyecto. Que la empresa recolectora de los residuos llegue a tiempo, esa fortuna apunta de manera positiva al proyecto. Sin embargo, no es gobernable por nosotros, no está en nuestras manos. De igual manera, el manejo de los residuos. El manejo de los residuos está en las manos de cada uno de nosotros. No tenemos la gobernabilidad absoluta de ellos. Y la conciencia ambiental. Estos tres factores son considerados factores retos, pues se ubican en el eje 4. En conclusión, pudiéramos decir que en lo relacionado con el manejo de los residuos, la universidad utiliza el decreto 2676 del 2000, que la mayoría de los programas académicos tienen asignaturas relacionadas con el medio ambiente. No obstante, se requiere de investigación y de mayor compromiso por parte de los estudiantes. Las universidades no tienen dentro de su presupuesto discriminados los rubros ingresos y gastos. Se hace necesario que lo incluya. La relación entre los factores financieros, ambientales y sociales se manifiesta en la necesidad de las tres para que haya sostenibilidad. Además, queda claro, las decisiones y acciones para el logro del crecimiento económico deben respetar el medio ambiente. Los resultados del cuestionario aplicado a esta investigación muestran que los integrantes de la sociedad universitaria actúan con indiferencia ante las consecuencias ambientales que genera el comportamiento humano. Los docentes, estudiantes, trabajadores de la universidad desconocen en gran medida la normatividad ambiental. Determinar los factores financieros, ambientales y sociales que hacen posible la sostenibilidad de los planes de gestión ambiental hizo necesario el uso del decreto 456 del 2008 y el decreto 111 del 15 de enero de 1996. El hombre a nivel mundial busca la paz se tiene o se aleja según el comportamiento del hombre con la sociedad y con él mismo. La sostenibilidad de los planes nacionales de gestión ambiental universitaria debe ser una tarea de todas las instituciones de educación superior, una tarea vista no solo como algo obligatorio, sino conveniente y necesario. Muchísimas gracias. Finalmente, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Fueron las palabras sabias de Teresa de Calcuta y es lo que funciona para nosotros. Para nosotros mejorar la problemática ambiental, tenemos que ponernos la camiseta. El equilibrio se logra con los factores financieros, ambientales y sociales. Uno no puede excluir al otro, son necesarios.